Un saludo fraternal para todos mis hermanos en Cristo. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Seguimos trabajando en Mateo 5, 6 y 7. No se le olvide todos los días escudriñarlo. Esta es la ética del cristiano. Jesús lo vivió y nos lo dejó como ejemplo a nosotros para que lo sigamos haciendo. Entonces vamos a mirar el juzgar a los demás. Dice la escritura en Mateo 7, comenzando desde el 1, dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Le damos gracias a Dios por esta palabra, porque son palabras, pequeñas porciones de la escritura que fueron palabras de Jesús, claves para nosotros vivir conforme a las escrituras. Y dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Siempre el ser humano, no sé por qué, tiende a juzgar. Esta semana estaba en un lugar y alguien me preguntó por una persona. Entonces, la persona en este momento está en una condición crítica. Y lo primero que me dijo esa persona: ay Dios, ¿qué sería? Que Dios la perdone, que no sé qué, comenzó así. Entonces yo le dije: no, pero nosotros no debemos pensar eso. No, porque ya usted está juzgando a la persona, le dije. Lo que debe es orar por ella, para que Dios la guarde, para que Dios la sane, para que Dios la levante. Eso es lo que nosotros debemos hacer, porque solo Dios conoce el corazón de la persona y por qué circunstancia está pasando eso, y a veces es para que veamos la gloria de Dios. Si oramos, Dios la va a levantar; si oramos, Dios se va a glorificar, pero no estamos para juzgar. Entonces, como la naturaleza del hombre es esa, entonces Jesús quiere que de nosotros quitemos ese pecado que es juzgar. Dice: porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. O sea que de la misma manera que yo voy a señalar, de la misma manera que yo voy a juzgar, otros también van a venir a hacerlo conmigo. Entonces hay que tener en cuenta eso, de que el Señor Jesús nos llama y eso es un pecado. El juzgar es pecar. Y dice: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Imagínese la paja. La paja nosotros vemos que es un elemento muy pequeñito, una cosa más delgadita como esta, una paja. Nosotros vemos este cosito negro que vemos acá, es como si fuera una paja en el ojo del hermano. O sea que por muy grande que veamos el asunto, para Dios es una paja en el ojo. Y dice: ¿por qué no? Dice: o cómo dirás, dice: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Entonces, el hermano tiene una paja, y cuando nosotros estamos juzgando tenemos una viga. Y pues de hecho tenemos una viga que no nos deja ver, y por eso tendemos a criticar, a juzgar, a discriminar, a hacer muchas cosas indebidas delante de Dios. Y dice: o cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo. Que lo primero que vemos un asunto, vemos un pecado, una circunstancia, lo primero que debemos hacer es compadecernos de esa persona, porque así como Dios se compadeció de nosotros, tuvo misericordia de nosotros, y nuestros pecados eran grandísimos, y tal vez lo que esa persona está haciendo no es comparable a lo que nosotros hicimos. Entonces, por eso es que dice que primero saquemos, ¿qué?
la viga de nuestro ojo y luego sí podemos sacar la paja de nuestro hermano. Y luego dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja de tu hermano. O sea que, como dice una escritura, que nosotros, dice que el que no recuerdo bien el refrán que dice que el que tiene rabo de paja no lo meta a la candela porque se le quema. Y es cierto, nosotros no podemos juzgar a nadie en ninguna circunstancia o en ninguna situación, ni menospreciar a esa persona. Pero la escritura lo que nos llama es que dice que nos exhortemos los unos a los otros, que nos amemos los unos a los otros, que si yo le tengo que llamar al hermano la atención, tengo que compadecerme de él, pero muchas veces no le llamamos al hermano y no comenzamos a juzgar, es a decirle, mire que fulanito, y lo ponemos en riesgo al hermano de que se pierda y también le robamos la integridad a nuestro hermano. Entonces la Biblia nos habla de eso y dice, no deis los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. No sea que usted por estar juzgando al hermano, lo que haya detrás de usted sea más grande. Entonces ahí sí es peor la situación. Entonces que Dios nos guarde cada día y que examinemos este Mateo 5, 6 y 7 para que lo pongamos por obra y para que vivamos conforme Jesús vivo. Jesús vivió, como dice la escritura, el autor y consumador de la fe. Nos habla la escritura en Hebreos. Yo quiero que leamos Hebreos porque Hebreos nos da a nosotros una luz muy grande en cuanto a lo que Jesús sufrió. Jesús no fue el único, porque hay veces nos compadecemos a nosotros mismos y pensamos que pobrecitos nosotros, pero realmente lo que Jesús pasó no tiene comparación a lo que nosotros a veces pasamos. Miremos un momentico. Hebreos 12 dice, por tanto, nosotros teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, en el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Entonces le damos gracias al Señor por esta palabra, porque lo que dice aquí, Jesús tuvo que sufrir, Jesús tuvo que ser menospreciado, como dice la escritura, y no solamente los hombres, vemos que el mismo Dios también dice que lo abandonó en un momento dado, porque sufrió la contradicción de nosotros, sufrió la rebelión de nosotros y el pecado de nosotros. Dios les bendiga, mis hermanos, muchísimas gracias y esperemos cada día que el Señor nos siga dando el crecimiento en el conocimiento del Evangelio y de nuestro Dios para que aprendamos a vivir conforme a las Escrituras. Dios les bendiga y gracias. Les invito, hermanos, que lean Mateo 5, 6 y 7. Es la ética del cristiano y nos va a ayudar a crecer cada día en el conocimiento de nuestro Dios y vamos a crecer a la estatura y plenitud del Hijo de Dios, a un varón perfecto. No olviden comentar, compartir y suscribirse. Dios les bendiga.